el primero. Igual no vamos a hacer muchos. No vamos a hacer mucha. Esto va a ser una charla más principalmente teórica, la de hoy, ¿no? Porque tenemos un montón de teoría que cubrir. Así que ahí hacemos el refugio, por favor. Eso sí, 3 veces. Namo Gurube, Namo Deva Bien, Namo Daiki ni Bien, Namo Gurube, Namo Deva Bien, Namo Daiki ni Bien, Namo Gurube, Namo Deva Bien, Namo Daiki ni Bien. En el Buda de la medicina, que es nuestra propia conciencia, yo tomo refugio. Para liberar a todos los seres, incremento bodhicitta. Y hagamos una vez, ya que estamos en esto, la plegaria de 7 líneas. Padmasambhava. Morgan Julgin no Jamzan, Pema Gesardon Pola, Jetson Chogi Nudramye, Pema Jungya Jesudra, Kordu Kandro Mangpokor, Keki Jesudra Jilki, Jinji Laji Zeguzol, Guru Pema Shidi Hum. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema de lo que es medicina tradicional tibetana y después vamos a hablar un poco de la aplicación para el tema de entrenamiento ritual. Antes de empezar esto, de empezar cualquier cosa, voy a hacer todo el disclaimer que tengo que hacer, por si acaso. Yo no soy médico, ni tibetano, ni argentino, ni, no sé, paraguayo, ningún tipo de variedad que pueda haber. ¿Estás grabando? Porque estoy grabando. Yo cuando no lo grabo también, tampoco soy médico. Tampoco sos médico. No, que soy médico. Lo digo porque nosotros ya sabíamos por eso. Ah, no, sí, ya estamos grabando. Sí, pero igual quiero que quede el disclaimer porque yo no sé. Está En bien. sentido, por eso, lo que yo voy a presentar, ni siquiera soy médico tibetano, digamos. Si bien yo tengo unas certificaciones de astrología, que vamos a ver que es muy similar, pero ya el mismo hecho de que el mismo instituto sea el que certifica astrología y medicina tibetana, va a decir que hay cierta distancia, ¿no? Con la concepción de la medicina acá. Entonces, lo que yo voy a presentarlo desde mi rol de tibetólogo, digamos, y del maestro de este grupo, toda la parte histórica conceptual, sobre todo en la primera parte, y lo que a mí me interesa y lo que yo conozco es netamente en lo que tiene que ver con la aplicación ritual dentro de un contexto budista tibetano. Bien. ¿Está bien? O sea, no lo tomen como que es la verdad. Yo entiendo que lo que digo es verdad, pero me puedo equivocar fácilmente, digamos. Yo tengo la transmisión de los tantras medicinales y un montón de cuestiones, pero requiere, es muy complejo. Como cualquier tipo de campo tradicional, es un campo tradicional, ¿no? Es una carrera, digamos. Aún en el día de hoy, donde hay un montón más de métodos más simples para transmitir las cosas, ¿qué pasa? No, querés saber si había un caramelito o algo ahí. No, intentamos grabarlo, tengo que grabarlo. No, por eso, ¿no? Y por eso no hablé. Ah, no, vi que estás haciendo un gesto. Bueno, pasa a buscar. Bueno, volviendo al tema de la práctica. ¿Cómo decía decir? El tema de la práctica, esencialmente, para entender qué es la medicina tibetana, tenemos que hacer un recorrido bastante grande. Etnomedicina, estudio de las medicinas que no son de tipo occidental, es una especialización aparte de antropología, quiero decir. Ni siquiera es que uno es fácilmente aproximado a ser médico tibetano. El estudio de las medicinas de los sistemas tradicionales es toda una carrera, quiero decir. Con lo cual, yo tampoco voy a abordar eso, yo no soy antropólogo. Si soy budólogo, entonces voy a intentarlo dar más desde ese contexto. Pero para entender lo que nosotros queremos decir con medicina, hay que entender esencialmente lo que queremos decir, diciendo la misma palabra, cuál es el contexto en Occidente al día de hoy y cuál es el contexto en... Perdón que se me desconectó cuando me vi que me pasó, me parece alguien de acá. Ah, no, me entró el tuyo. Juan, estoy en camino. Perdón. Bien WhatsApp. Eh, Les decía, tenemos que pensar el contexto en el cual decimos salud y que decimos enfermedad. Vamos a ver que mucha de la definición del sistema tibetano increíblemente es griega. Y tiene con la definición previa a los romanos de la salud, que en griego se dice holos, ¿no? Que significa total. Cuando nosotros decimos medicina holística, y por favor, acá el doctor me puede ayudar con esto, estamos queriendo decir una medicina que tiene que ver... ¿Pase? Tiene que ver principalmente con una concepción del cuerpo en el cual en sí está en balance. Hay un balance primordial
que generalmente está expresado en temas de elementos o de humores, que los griegos usan 4, pero los indios y los tibetanos van a tomar 3. Estamos dando la introducción pública a la parte de medicina. Y que generalmente, naturalmente, existen en armonía. Y las acciones nuestras los perturban. La enfermedad es el resultado de eso. Pero naturalmente nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien. Esta es una concepción holística de la medicina, que para mí es muy difícil de sustentar desde el punto de vista pragmático, en el sentido que uno se puede estar muriendo de algo de viejo y estar totalmente en balance, digamos, y uno no está bien, digamos. Uno presentaría algo de salud, ¿no? Pero va a depender mucho de cómo definamos la cuestión. ¿Cómo se llama? La otra concepción que viene a partir del derecho romano es la concepción de salud como ausencia de enfermedad, que es la misma concepción de la Pax Romana. ¿Cómo es la Pax Romana? ¿Cómo la definen? Ausencia de guerras. Por lo tanto, salud, ausencia de enfermedad. Y el foco va a tener que ver más en el tratamiento de la enfermedad y el diagnóstico, que es lo que genera la medicina más moderna, ¿no? Perdón, es un término que yo no usaría, pero bueno, ponele. No sé si estoy saltando muchas cosas, pero perfecto. sí. Avísame si me voy en esa parte que es la parte más general, ¿no? Vamos un poquito más tradicional. En la India, la medicina es un sistema que lo heredan de los griegos y la medicina de Medio Oriente. Y entonces, ¿qué van a heredar? La teoría de los humores. Y va a haber un enganche con probablemente la escuela más importante que nadie conoce de filosofía tibetana, sobre todo de filosofía india, aplicada a India, que es la escuela Samkhya, que es la base del budismo, del jainismo y del yoga. Y en teoría, lo que va a hacer la escuela Samkhya es, al ver sobre todo la llegada de misionarios griegos, con Alejandro, ¿no?, que empiezan a interactuar con los budistas, empiezan a desarrollar una teoría de la salud basada en los humores, como los griegos. Pero en vez de haber 4, si no me acuerdo, eran flemático, sí, pero era sanguíneo, flemático, melancólico y... Sí, era como iracundo, una cosa por el estilo. Ese era el sistema que lo lleva justamente Aristóteles, que es el maestro de Alejandro Magno, ¿no? Y ese es el sistema que llega a la India. Empiezan a establecer como el sistema que tenía la Samkhya, un sistema dualista materialista. ¿Se acuerdan? No sé si lo vimos en el grupo del curso de budismo, introducción al budismo. Tenían Purusha, espíritu, y Prakriti, materia. Y la Prakriti cubría Purusha. Van a decir, hay 3 gunas, 3 niveles de mezcla. Va a estar lo que va a llamar Sattva, que va a ser como la cuestión más importante, Rajas, que va a ser como el motor más de fuego, y Tamas, que va a ser como la materia más inerte. La idea es generar Sattva. ¿La tercera? Tamas. Sí, ¿y qué? Es la materia más inerte. Más Lo que inerte. los Krishna llaman bondad, pasión, ignorancia. También. Hay mucho, en los sistemas indios hay mucho de esta cuestión triádica. Es una cosa muy clásica de la India, es cuando en Occidente tenemos un dualismo, veamos un dualismo dialéctico, por ejemplo, como Hegel, los indios tienden a armar tríadas. ¿Por qué? Por una simple cuestión de... Sí, por lo menos más divertido, pero aparte tiene una cuestión de poder empezar a plantear diferentes posturas, ¿no? Diferentes niveles de mezclas en ese sentido. Entonces, de ahí van a salir, por ejemplo, las comidas. Ustedes al día de hoy deben haber escuchado la comida rayásica, comida tamásica, de gente que hace ayurveda, ¿no? Y empieza a generarse una idea de lo que después va a terminar siendo la ayurveda indio el día de hoy, que esencialmente es la primera metodología Samkhya, pero no tomada de los Samkhyas, sino tomada a través de los yogacharas budistas. Va a venir Vasubandhu, va a escribir el Yogacara Bhumishastra, ¿no?, y todo el Abhidharmakosa y toda la serie de textos fundacionales del Yogachara. Y lo que va a hacer en esos textos es esencialmente empezar a analizar no solamente la conformación del hombre a nivel soteriológico, sino que va a empezar a tener teorías de, digamos, reacciones químicas y teorías de salud desde la formación del feto hasta la muerte. Y es la primera persona que establece una teoría general biologicista dentro de la India, en el siglo III, después de la era común, de forma sistemática, en el cual para el intercambio de las 3 gunas va a funcionar en todo tipo. Esto después lo va a tomar el Ayurveda indio, a partir del siglo VII más o menos, que se empieza a poner, y la revisión de Adi Shankara después. Pero nosotros no vamos a ir hacia el lado de la Ayurveda, sino simplemente para mencionar que la Ayurveda, ¿alguien alguna vez hizo algo de medicina ayurvédica? ¿O fue a una consulta o algo por el estilo? Yo estudié un poco, pero no.
¿Y cómo podríamos definir si vos me la tenés que contar? Depende de cómo sea El médico. el médico, pero en general te observan primero y te preguntan qué cosas, o sea, qué cosas te gustan, cómo dormís, qué haces, qué carácter tenés, y de ahí encuentran entre las Tres gunas. tres gunas, encuentran una especie de mezcla, digamos, que sería tu forma de ser, y te lo solucionan, digamos, con comida, básicamente, y aromas y esas cosas. Esencialmente, como te decía yo antes, te balancean, ¿no? Te balancean lo que te falta. Es mucho más complejo, digamos, para mí no me preocupa que entiendan digamos, el detalle, que yo tampoco conozco mucho, yo aclaré al principio, yo no soy médico de nada, pero sí sirve para el ritual entender esto, ¿no? La concepción básica es el balance. Entonces, vos tenés demasiado rayas, estás comiendo mucho ajo, estás comiendo mucha comida picante, bueno, te vamos a dar tamas. ¿Qué es tamas? Por ejemplo, arroz, un arroz yamaní pesado, pastas, ¿no? Todas comidas que te bajan, te enfrían, te ponen más denso. Y la idea es que uno tiene como un nivel dorado perfecto de salud que se mantiene. Esta es la teoría más general. Volviendo al tema, ¿qué va a pasar? El problema es que mucho de la ayurveda en la India va a tener que ver con tratamientos que son tópicos basados en hierbas. Lo cual en la India es fantástico. En la India es imposible detener la vegetación. Salvo que vayas a la parte más desértica, donde igual hay un montón de hierbas. En la mayor parte de la India, el gran problema es cómo puedo hacer para que la vegetación no me coma. O sea, el día de hoy vos vas y está en Delhi y tenés los árboles que tiran abajo los edificios. Yo les conté, yo llegué el primer día que llego a Delhi, abro la puerta y le digo a mi mujer, ¿por qué pediste un águila? Una águila parada en la ventana, te mira así, ves buitres, monos en Delhi en la calle, monos. Hay mucho de vida vegetal y animal. Esto es fantástico si nosotros tenemos que hacer un sistema de herbolaria, un sistema basado en diferentes tinturas. Y hay mucho trabajo ahora, muchísimo trabajo. Yo cuando pasamos por la Universidad de Benedés, había increíblemente, estaban súper trabajando muchísimo en intentar entender algunas lógicas que están puestas tradicionalmente que son útiles. Por ejemplo, para para dar un ejemplo totalmente así, ¿no? Para las infecciones locales, lo que se hace una tintura con lavanda. Que la lavanda tiene ciertas propiedades relajantes, ¿no? Entonces hay una serie de mezclas de cosas que si uno las ve, como el caso de la aspirina, puede entender que obviamente no hay una fundación química, inorgánica y orgánica como tenemos nosotros, pero hay una cuestión experiencial de saber qué funciona y qué no. El problema, estamos hablando del siglo III empieza esto, en el siglo VII se codifica. Llega más o menos en el siglo VIII la idea al Tíbet. Pero el Tíbet es muy diferente que la India. El Tíbet es o bosque, estilo taiga siberiana, o desierto, o montaña. Si bien hay zonas que son más cálidas y hay vida vegetal, recuerden que está a la altura de México, de la Ciudad de México. Entonces es tropical en ese sentido en muchas partes. No hay tanta vegetación. Por el tipo de. Entonces es muy difícil una herbolaria. Y es muy difícil una variedad en comidas. Porque no hay mucha posibilidad en el Tíbet. Bueno, ¿sabes qué? No puedo comer carne. ¿Qué como? Manteca de yak con Piedras. cebada. Sí, o cardos como milarepa, digamos. Hay muy pocas posibilidades de comer. Entonces, el gran problema que encontró siempre la medicina en el Tíbet fue cómo adaptar las enseñanzas, digamos, hindú-budistas, que ya a esta altura estaban mezcladas, al contexto del Tíbet. ¿Gemas y colores? No, gemas y colores no. Claro, porque Era si medio todo lo una solucionaban con la medicina comida. occidental de triturar piedras. Triturar piedras preciosas, sí. Pero no hay. En realidad el Tíbet. Ahí te entra la astrología, por ejemplo. Bueno, la astrología, vamos a ir a eso, tiene una parte muy importante. Pero ¿qué pasa? En el siglo VIII también es el siglo de oro del imperio Yarlung, que es el imperio que domina desde lo que hoy sería Irán y una parte de Turquía hasta el este de China. Era esencialmente, fue poco tiempo, pero era un imperio gigantesco tibetano, que es el imperio que invita a Padmasambhava, por ejemplo, ¿no? Con Songtsen Gampo. Entonces, ese imperio Yarlung de esa época, una de las primeras cosas que necesita es un lenguaje. Entonces envía a Tommy Zambota a empezar a aprender y empezar a armar un lenguaje, un lenguaje escrito para el tibetano. Y aparte es una medicina. Entonces envían, como en el caso del budismo, diferentes exploradores. Y lo que traen va a tener un sistema que es una mezcla de como muchas cosas en el budismo tibetano,
una mezcla de la Ayurveda indio con el sistema de medicina elemental china, Sí, que tiene influencia. que tiene influencia, unida de forma tibetana. Como la astrología. ¿Por qué digo como la astrología? Porque desde el principio el sistema astrológico tibetano vino con el sistema de medicina. Las mismas personas, ¿y por cuál es la unión? La primera unión fue porque las mismas personas fueron las que lo trajeron. Entonces están unidos de forma casi indivisible. La astrología del Katsi, la astrología elemental tibetana, si ustedes se fijan, no tiene nada de astrología. Es una división de las personas por elementos. ¿No? ¿Qué tiene astrología que yo diga, ya por ejemplo es de aire? No, pero, bueno, no de aire, pero poner ella es de madera, ¿no? No tiene nada de astrología. ¿Y en base a qué constelación? Un ciclo, los elementos ciclan. Los ciclos de madera, y otros de agua, y otros de metal. ¿Cómo? Sistema chino. Pero después hay una parte de astrología que sí tienen que ver, que es la parte del Kala Chakra que recoge la tradición más caldea. Que esa parte llega posteriormente, que va a ser el último, como la última cosa que esencialmente marque la astrología tibetana. Y la medicina tibetana. Va a haber la transmisión india previa, del siglo VII, la transmisión china del siglo VIII, y se va a cerrar con el Kala Chakra, que está escrito en el siglo X, tirando para el XI. Pero mientras tanto, esencialmente practican sistemas chinos o tibetanos, chinos o indios, muy por arriba. Ahí no hay una sistematización de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos vas a ir un tipo, en esa época lo que te decían, estamos pensando de vuelta, siglo X, Tíbet. Mesa tibetana, el imperio Yarlung cayó, la medicina era medio salvaje en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué decían ellos? Por ejemplo, unas formas fáciles era, había gente que consideraba que si vos tenías una infección, lo importante era quemar la piel hasta el hueso, y en el hueso tallar un mantra de protección. De vuelta sin anestesia. ¿No? Entonces, está bien. No, sí. es complejo, digamos, Me es quedo complejo. tranquila. Sí, no sé con qué me quedo, ¿viste? Me moriré, pero me muero rápido. Había una cuestión muy dura. Piensen en una cosa que el día de hoy nos pasa. Ustedes, a la gente del Tíbet, a la gente que hoy día sigue viviendo, los campas, por ejemplo, que viven lejos de las situaciones de las ciudades, que viven una vida pastoral, si ustedes se les duele la cabeza, toman una aspirina. A un campa no hay forma de darle algo. ¿Y de dónde va a sacar? Vive en el medio del desierto de Gobi, entre el desierto de Gobi y la taiga siberiana. No hay nada, no hay nada. Hay masajes, hay un montón de visualizaciones que se hacen, que hoy vamos a hablar un poquito de eso en la segunda parte, pero no tienen un mecanismo químico para hacer eso, no hay forma de hacer eso. Con lo cual, tienen que desarrollar dos Ni cosas. tampoco herbolario. Tampoco herbolario. Químico en ese sentido, digamos, claro. ¿no? O sea, vos podés ser un químico procesado o no procesado, pero de última, si vos tomás unas aspirinas o tomás sauce hervido, va a variar, pero algo del Es efecto la va a idea. tener. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo es vasoconstrictor? No. Vaso relajante, ¿cómo sería? Lo que tiene la aspirina. Las dos cosas son ciertas, pero no sé qué quiere decir. La aspirina, digo, ¿cuál es el efecto que tiene? Es un efecto anticoagulante. 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 Anticoagulante, pero también te saca el dolor de Es cabeza. un analgésico, sí, pero el dolor de cabeza es por vasodilatación, pero tiene un mecanismo antiinflamatorio en realidad. Antiinflamatorio, ahí está. Bueno, porque yo sé que la receta de aspirina tiene que ver con el sauce, lo usan, hay una Claro, investigación claro. desde el Egipto. Ácido salicílico. Ok, yo creo. Sí, que incluso con las fiebre, las primeras cuestiones tuvieron que ver con la fiebre, el paludismo y infecciones por bichos que volaban. Yeah. Y cuando vivían cerca de donde estaban los sauces, con los ríos, que tomaban o bebían de ahí, les Le sacaba el coso. Claro, bueno, pero ese tipo de soluciones, que son soluciones posibles en la India, en el Tíbet no son posibles. Entonces tienen que desarrollar dos cosas. Un esquema de meditación fuerte para poder intentar tratar las cuestiones de dolor. Y por otro lado, una mayor resistencia al dolor. La verdad también es esa, ¿no? O sea, están más acostumbrados al dolor que otra gente. Tienen otro umbral. Un umbral Sí, más. yo creo que si no te morís, o sea, no hay mucha... Acá también pasa lo mismo. Te vas al norte y... O la otra te queman y te tallan un mantra. No sé. Si no te gusta el dolor, si no te puede bancar el dolor, Es un negocio. no es un negocio, no está bueno. Pero entonces, ¿cuál es el problema básico de todo esto? Entonces, era un sistema extremadamente poco sistematizado. Mejor dicho, no era un sistema. En esto del medio viene el siglo XII la figura que va a ser la figura clave en la medicina. Yutok Gompo. Que es esencialmente para el budismo tibetano la mezcla entre Hipócrates, entre Mercurio como dios de la cosa, es todo junto. Es la figura que ¿Cómo realmente... se escribe? Yutok. Yuthok.
De hecho, hay un sistema de medicina que lo enseñan. Ahora, yo tengo unos libros de Nia Chitanagan. Algún día me gustaría tomar con él la iniciación de eso. Que es que él tiene unos libros fantásticos de medicina tibetana y de sexualidad tibetana. Yo los recomiendo. Son así grandes. Y él es unos pocos que quedan enseñando el Yutok Gompo, que es el sistema de meditación basado en Yutok como deidad. Es Yutok como deidad, el Buda de la medicina y Mahakala Shanglong, que es el Mahakala de la medicina, digamos, ¿no? Todo un sistema propio, con prácticas sexuales, con un sistema completo de meditación, pero con el Yutok en lugar del Buda de medicina. La mayor parte, el resto de los practicantes que no siguen este sistema tan específico, generalmente toman al Buda de la medicina como la figura central, ¿no? Por supuesto, como su guía. Pero lo que hace Yutok es que esencialmente compone los 4 grandes tantras médicos. En el prefacio, Yutok escribe que los enseña el Buda Shakyamuni en años, cuando tenía 71 años. Pero todos estamos seguros que eso no es así. Es una forma de ser modesto, digamos, que tiene él. Porque no tenemos absolutamente ninguna versión de eso en ningún otro idioma que no sea tibetano. E incluye citas a Kalachakra, que fue escrito en el siglo XI, sabemos. Tratado. Por supuesto, también teóricamente enseñó Buda Shakyamuni, con lo cual podrías decir que es lo mismo, pero estamos bastante seguros que lo escribió él. Y lo que hace Yutok es esencialmente establece las bases de todo el sistema tradicional de medicina tibetana. Él dice, va a establecer 4 divisiones, cada tantra trabaja en cada cosa, ¿no? Primero trabaja los orígenes de la enfermedad. ¿Y qué es lo que hace? Él hace el mismo laburo que hizo Vasubandhu y ata la fenomenología y la epistemología budista y las enfermedades. Le voy a decir, y para eso usó un texto muy interesante del Canon Pali, en el cual el Buda dice, porque la lectura es tu karma. Y el Buda en un texto del Canon Pali, en la Mata Sutra, le dicen, ¿por qué ha pasado esto? Y se puede ser tu karma, o puede ser los elementos, o puede ser una enfermedad que hayas tomado, o puede ser las circunstancias. Esencialmente, no todo lo que te pasa es tu karma, dice el Buda ahí. Entonces, ahí lo que dice Yutok es, ok, si entendemos karma como absolutamente toda la causalidad, no estamos diciendo nada. ¿Por qué te pasa? Porque pasa. Es decir, karma es la causalidad completa y te pasó algo y es tu karma. Y sí, pero también es el karma del, no sé, del infinito. Claro, es... pero si me tomo una aspirina se me pasa. Claro, Todo el karma. Porque es el karma de tomar la la aspirina. Entonces, para llegar a eso, él dice, bueno, por supuesto están atadas a la ignorancia básica, los budas no se enferman, pero, así como en nivel último, va a decir, si en Arjuna son vacuas, en nivel relativo, por supuesto no son vacuas, si son interdependientes, y entonces empieza a hablar de esencialmente los tipos de enfermedades. Y lo pone esencialmente como base del samsara, ¿no? Y él hace ahí el famoso observación que el día de hoy la vas a encontrar en cosas tan variadas como textos académicos y el tipo ese que me boludeaba el otro día en el blog, que después por suerte alguien se ocupó de avisarme que me boludeaba. Gracias, la verdad que por suerte tengo gente así que se atenta. Y que el inclusivo, el que me puso qué suerte que el Buda Shakyamuni tenía la sabiduría de presentar todo como una cosa, pero qué suerte que el Buda Shakyamuni tuve la sabiduría así. Un gome. Un gome bárbaro. Un gome. Pero la cosa es, el Buda presenta su enseñanza como si fuera una... como tradicionalmente los doctores de Ayurveda presentan un diagnóstico. Generalmente da el síntoma, da la causa del síntoma y da la cura, ¿no? El tratamiento. Entonces uno podría decir, bueno, la vida es sufrimiento, o la vida en realidad es placer y desplacer, yo diría, ¿no? Hay una causa del sufrimiento, hay una forma de salir de ese sufrimiento, y esa forma es practicar el budismo, ¿no? Entonces Yutok va a decir, si el Buda y la medicina están tan unidos que en realidad el primer epíteto que tuvo es Vajrayaguru, gurú de la medicina, que es la primera forma, como el primer gran Buda que surge después de Buda Shakyamuni, ergo, entonces tendríamos que poder pensar a la medicina en forma budista. Y ahí es un gran laburo en el sentido de que enmarca todas las diferentes formas de medicina que habían llegado, la forma india, la forma de Kalachakra, la forma china, las enmarca en una práctica budista. Ese es el primer texto. Segundo texto, habla un poquito de la anatomía, es un tratado de anatomía muy largo, y de la formación de los fetos y los procesos de muerte. El tercer texto habla de remedios de herbolaria, esencialmente, y procesos de cirugía simple. Y el cuarto es la parte ritual y la cirugía más compleja. Cirugía más compleja, estamos hablando igual que, por ejemplo, te operen de un tumor con hojas de obsidiana, quiero decir. No es... Es muy afilada la obsidiana. Si lo puedes aclarar. Sí, eso ritualmente se lo usó muchísimo. Sí,
Pero igual, Como arma una cosa es que también. una cosa es como un arma, otra cosa es que te operen con un bisturí hecho de eso. O sea, no es tan fácil, digamos, es complejo. Pero bueno, hay toda una serie de técnicas como ayudar a que la gente sienta el mínimo posible de dolor. ¿Habían encontrado alguna manera de anestesia? Opio. Sí, opio era una principal, alcohol, mucho alcohol era otra, ¿no? Y después hay una serie de meditaciones que uno puede ayudar a una persona a hacer para reducir el impacto del dolor, que usaba cuando la operación era tan grande y no querías drogarlo con opio. El opio es muy caro en el Tíbet. El opio hay que traerlo a Afganistán, hay que subirlo, y cuando empieza a tener determinada cosa se pone muy duro para usar. Y el alcohol concentrado en el Tíbet, si se puede hacer, es carísimo. Es muy Y caro. además el alcohol, el problema es que el paciente no empieza a moverse, a hacer cosas. Igual con todos los medios que tenías ahí, con el sistema de pensar que para ellos la anestesia no es una ciencia, digamos, tanto así. Entonces, todo es un riesgo, todo es un riesgo. Lo que se hacía es, para cuestiones que sean, yo diría, hasta, por ejemplo, hasta extracción de dientes, podríamos decir, se hacían con un tipo de meditaciones que se pueden hacer, un día hacemos un par, que son para concentrarse en otras partes y dejar de sentir dolor, tanto eso. Te funcionan, en mi experiencia, yo las he probado bastante, funcionan hasta cierto punto. Llega un momento en el cual el dolor es tan fuerte que yo por lo menos probándola yo solo necesitaría que alguien me lo lea así, pero la verdad que no tiene mucho sentido al día de hoy. Pero bueno, la anestesia leve mediante lo que nosotros llamaríamos sugestión o hipnosis existía. De hecho creo que están haciendo una serie de estudios, no sé si hicieron una serie de Están estudios. haciendo procedimientos quirúrgicos con anestesia. Pero Sí, supongo- perdón, bajo hipnosis sin anestesia. Supongo que procedimientos quirúrgicos generalmente leves, digamos, ¿no? No. ¿Sí? Procedimientos quirúrgicos mayores. ¿Habría gente? Sí. Lo que pasa es que tenés que tener una preparación, o sea, tenés que laburar con el hipnotista. ¿Cómo todo tiempo? Meses antes y tenés que tener el tipo hipnotizado. Si no tenés el... O sea, van a hacer ciertas pruebas para ver que el tipo efectivamente... Vos tenés que... Hay que hacer como un laburo Previo, sí. previo, de muy largo. Si no sirve en caso de urgencia. No. Hay una cosa que Pero sí se está haciendo. una cuestión que a mí siempre me interesó, nunca la pude investigar, la tengo que sentar, eso algún día lo voy a hacer. Es que el primer gran hipnotizador en masas, que era Mesmer, por eso decimos mesmerismo, había aprendido un conde, que era un conde francés previo a la Revolución Francesa. Y él, como hipnotizador, uno diría, es malísimo si uno ve lo que es un hipnotizador al día de hoy, porque esencialmente le ordenaba a los campesinos, le decía, usa ese relajo. Pero funcionaba porque estaba puesto en una situación tan transferencial, el Claro. tipo tenía tanta belleza, que el tipo se desmayaban, y hacían operaciones en Francia, estamos hablando siglo XVIII, ¿no? Principios del siglo XVIII, operaciones directamente ahí, con gente que él les decía, campesino, usted está dormido, el tipo... O sea, el tipo decía que por eso decía, en Francia no se dice tanto hipnosis, sino se habla de magnetismo, el magnetismo, ¿no? Porque pasan las cosas. Y él te decía que tenía mucho magnetismo que se robaba los árboles. Los ponía, tocaba los árboles y eso. Ay, Para qué mí lindo. es el poder maravilloso de la clase social, ¿me entendés? Claro. Tú eres un explotado, explótate. Y caigas ahí. Claro. Alienación pura. Radiación pura, pero funciona. Bueno, pero En el les sentido- dolía, no. Menos Sí, funciona. Igual, si tenés algo de eso, Ordéname me ese interesaría. especialista. Lo puedes googlear, lo vas a encontrar. Ah, bueno, lo voy a buscar. Te voy a decir una pavada, pero viste que toda experiencia es una experiencia. Subjetiva, sí. Pero aparte tiene un circuito de regulación, de dolor, pero son experiencias que tiene un circuito neurológico Ujú. que se autorregula, digo, que a uno se pegue un golpe y el dolor se mitigue sin ninguna otra cosa, es un automecanismo. Sí, de hecho nosotros vamos a hacer una meditación Por parecida eso. en eso, ¿no? Eso es un automecanismo. Si uno puede laburar como para que opere esta cuestión, a ver, la anestesia es fácil porque yo directamente anulo los circuitos de percepción del dolor y se acabó. Pero también existe la posibilidad de anular circuitos de percepción del dolor sin recurrir al fármaco, Ujú. de la misma manera. No, seguro, sí. Pero requiere un trabajo, no es que vos Digo, haciendo como el yo... péndulo, Claro, y ya está. yo te saco 6 muelas con el péndulo, No, yo creo que en ese caso, por ahí, en los médicos tibetanos funcionaba el hecho de que no iba a ser la primera vez que los iban a ver, ahora vamos a ver cómo funciona tradicionalmente, y que aparte estaban puestos en una situación de autoridad tan grande, porque sinceramente unos tenían que ver como un Buda que te enseña eso, que funcionaba mucho y todas las personas estarían más, yo creo, Permeables. más permeables a la idea de la meditación, de la visualización, ya culturalmente como más conocimiento de eso. Como cuando ven a la Virgen en la mancha de humedad, más o menos. no, pero ahí está la Virgen. A mí lo que me pasa en mi práctica personal, cuando lo hago yo, un dolor de me golpeé el pie,
puedo manejar, yo qué sé, yo me he roto los brazos, por ejemplo, y me han movido con el brazo así. Esto yo es demasiado para mí. Ya es mucho. Pero por ahí, si lo hiciera otra persona, por ahí funcionaría. Claro, si no te lo tenés que autohacer. Claro. Ahora, en general, para los dolores de cabeza, cuestiones así, yo me autorregulo con este tipo de cosas. Después vamos a hacer un par, ¿no? De estas cuestiones. De autorregulación siempre, ¿no? En ese sentido. Entonces, él lo que planteó es estos cuatro textos, ¿no? Estos 4 textos básicos. Se llaman los Gyushi. Los ¿Cómo? Gyushi, los 4 tantras de medicina. Las 4 Con medicinas. Y, Como el tantra. Shi y Shi es 4, ¿no? Y él va a trabajar muchísimo todo lo que va a ser esencialmente las diferentes formas de sistematizar. Y lo que él va a decir es, hay 3 formas básicas de sistematizar el diagnóstico, que es una parte importantísima, por supuesto. Entonces él va a decir, los 3 diagnósticos básicos son el pulso, y hay una gran número de cosas. Yo he ido con gente que me tomó el pulso en la India y en Tíbet, y la verdad que es maravilloso lo que te pueden decir. No sé cómo te lo dicen. Yo tengo la práctica mía de sentirme el pulso. Se toma con 2 dedos en la base, ¿no? De acá. Muy raramente hacen lo que hacemos nosotros, que es esto. Es principalmente con la mano. A mí lo que me ha servido la práctica de eso, que una vez me aconsejó la mapema que preguntó un amigo de él, y él me dijo, vos hacelo e intentá entender que hay días que yo me voy a dormir, no puedo dormir, y tomo el pulso y me siento que estoy acelerado. Y que si yo me preguntás a mí, personalmente, ¿estás bien? Sí, estoy relajado, en la cama, tirado, sin problema. Pero claramente tengo un pulso activo, ¿no? Y si yo después de tomar muchas veces, sé cómo es mi pulso cansado, sé cómo... Ahora, ¿cómo yo saco, por ejemplo, vos te rompiste la pierna con el pulso? No, puta. Perdonen, lo tengo así. O cómo te puede diagnosticar algo del hígado con eso, tampoco. Segunda forma que tienen es la lengua, ¿no? El color de la lengua y la cosa es la segunda forma común. Tercera, que es muy común en todo este tipo de medicinas tradicionales, es el análisis de la orina. Sí, el color, olor y todo. Color, exactamente. Son las 3 formas básicas. Yo he ido a varios médicos tibetanos y yo les voy a decir las otras 2 que no están en los textos, puestas como primarias, pero que en mi experiencia son las 2 primarias que utilizan. Una es el diagnóstico astrológico elemental, es decir, para hacer las gunas se fijan en los elementos. Piensen, las gunas son indios, son 3. Los elementos son chinos, son 5. No son los elementos clásicos, son madera, metal, agua, tierra y fuego. No hay aire. Entonces, hay que machear esos 2 y parte de ese laburo es lo que hizo Yutok, ¿no? Si una persona que tiene un elemento de fuego, por ejemplo, yo nací un año de fuego y tengo un elemento de agua. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Tendencia tamásica, ¿no? Porque el animal es de agua, el coso es de fuego, entonces va a tener una tendencia una tendencia corporal más sólida, más gorda, por decirlo, ¿no? Entonces, lo que te voy a decir es, bueno, ¿cómo hay que hacer? Hacer más comida. Te va a gustar la comida rajásica. Que es verdad, a mí me encanta todo lo que es picante. ¿Todo? Lo que es picante, lo que es muy picante. Te voy a decir es por eso. Yo creo que... Porque me gusta, pero no importa. El sistema va a ser ese. Es como que tu gusto digamos, equilibra tus necesidades. Exactamente, pero esa parte, ese análisis de nacimiento se va a complementar con, en mi experiencia, un montón de preguntas y una escucha bastante larga. Una visita a un médico tibetano no es media hora, sino son 4 o 5 horas. En las cuales te va a pedir que te muevas, te va a observar, te va a pesar, te va a preguntar 18.000 cosas de tu vida. ¿A qué hora comes tales días? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué es lo que no te gusta comer? ¿Comes con esto? ¿Comes con esto? ¿Probá esto? ¿Te gusta esto? Te va a dar pequeños polvitos para probar. Y en base a eso va a armarse una especie de esquema general de lo que sos vos y lo que deberías ser. Y va a dar generalmente su primera intervención. Si no es una cuestión grave, que por supuesto requiere otra cosa. Y generalmente el tratamiento tibetano va a estar dado en 3 cosas. Va a estar dado en dieta. Eso es la base, porque es lo único que ellos pueden controlar en el Tíbet, ¿no? Entonces va a ser la dieta. Y generalmente te van a dar las píldoras, las Dutsu y las píldoras de salud, las píldoras de inmortalidad, que son esencialmente hierbas secas, aplicadas muy chiquititos, ¿no? Entonces te va a dar como el suplemento herbolario vitamínico, por así decirlo. Mucho de cambio de hábitos. Generalmente el mayor foco está también en el cambio de hábitos. Ahora tenés que salir a correr, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y va a estar dado en el... déjame pensar cómo ponerlo así.
y va a tener mucho también que ver con la visualización, el trabajo visual. Te va a dar generalmente visualizaciones simples para trabajar con cuestiones crónicas, ¿no? Nosotros vamos a hacer un par de esas ahora. ¿Y cómo se ve en términos tibetanos la persona? La persona esencialmente es la unión de 5 cosas que están mapeadas con los 5 elementos. Los 3 gunas. Pero en vez de sattva, rajas y tamas, que es una cuestión samkhya, los tibetanos van a decir que son la bilis, la flema y los vientos. Y cada uno de esos 3 va a tener siempre, en cualquier meditación, nosotros después vamos a hacer Vajrasattva para equilibrar esos 3 cosas. La idea es que los 3 tenemos que tener las 3 cosas. ¿Cómo Vientos, se llaman? O sea, ¿cómo? bilis, Sí, eso ya sé lo que es, pero serían 3 los 3 humores. humores. 3 humores. O sea, como parecido a los humores. La diferencia, griegos. es exactamente eso. Es el mismo sistema porque de hecho viene de Grecia, ¿no? La diferencia es que vos vas a tener, la bilis va a ser caliente, va a ser todo lo ácido, va a ser el motor cálido. La flema va a ser lo inerte y lo frío. Y el tamas, el viento va a ser lo que te permite moverse e intercambiar una capacidad con otra. Eso va a ser 3 de los elementos. El cuarto elemento se llama el lungta. El lungta o caballo de viento. Que esencialmente es una mezcla entre poder físico, entre fuerza física y resistencia física. Los tibetanos le dan menos importancia a la flexibilidad que los indios. Para los indios la flexibilidad es más importante a nivel general que para los tibetanos, entendiendo que aparte los tibetanos viven en un ambiente muy diferente, generalmente. Entonces para los tibetanos, especialmente y yo supongo esto sea así, le dan más importancia al equilibrio y a la fuerza física que a la flexibilidad, ¿no? Yo creo que por ahí también eso es sano para Contexto, ¿no? sí. Porque si vos te caes, un texto de YouTube que dice, si uno se cae tiene que tener la fuerza para poder levantarse. Y tiene que tener la armadura para no golpear con el hueso. Entonces, el ideal... Lo que pasa es que en el contexto geográfico de ellos, la fuerza es... No, pero yo creo que hasta el día de hoy, si vos te caes, si vos sos grande y tenés fuerza y tenés digamos, un desarrollo muscular, por lo menos, yo te digo Schwarzenegger, pero tenés un buen desarrollo muscular, si vos tenés 70 y pico de años, 80 años, te caes, vas a tener si no te puedes levantar, pues estás hecha para vas a poder arrastrarte si estás sola. Pensá en el Tíbet, la soledad así. Si vos te caes y te rompiste algo en el Tíbet y sos grande, mejor que puedas arrastrarte, moverte, porque te vas a comer algo. Te vas a comer algo. O te vas a morir en el medio de la nada. O sea, ¿a quién le vas a decir? ¿Entendés? Entonces, en ese contexto, me parece que es la idea de YouTube. Ese va a ser uno de los... El Lungta. El Lungta es súper importante. ¿Cuáles son los ejercicios clásicos del Lungta? Son cosas que nosotros pensaríamos con gimnasio. Correr, hacer todo tipo de actividad aeróbica. Son más gentiles que nosotros en ese sentido, no es que hacen maratones, pero todo lo que tenga que ver con levantar piedras, todo lo que tenga que ver con sentadillas, todo ese tipo de ejercicios se consideran que suman el Lungta. Y lo último, que es la parte ya un poquito más mística, es los 5 espíritus de la persona. Que esencialmente, los 5 dioses de una persona. Los 5 dioses de una Sí, persona. que son el dios padre, la dios madre y los 3 dioses, los chakras principales. Que sería como la herencia. Sería como una especie de herencia, sean como los protectores personales de cada uno. Que tenés los 3 chakras principales y los 2 hombros, ¿no? Esencialmente. La idea es que uno recibe del padre el espíritu masculino con el lado derecho y de la madre el espíritu femenino. O sea, es el mismo que el de los padres. Esencialmente es, por así decirlo, el linaje. Porque significa que mi espíritu, por ejemplo, derecho es el mismo que el de mi padre, que es el mismo que el de mi abuelo, que es el mismo de mis abuelos. Entonces, como un linaje de espíritus. Eso es probablemente la parte menos usada, ¿no? En Tíbet. ¿Por qué? Yo entiendo porque tiene que ver más con una idea de permanencia que, como en el caso de los Rinpoches, toma alguna... En el Tíbet está presente. Hay mucho más texto Bon que texto tibetano. Los Bon tienen un sistema de medicina fantástico. Yo no conozco nada, pero tienen un medicina supuestamente mejor todavía, más complejo. Y yo sé que este tema de los 5 deidades... Han tomado, ¿no? Y es que el tema es del origen del Bon. Ahí es otro problema, que es quién vino primero, ¿no? Seguro que los tibetanos tomaron cosas de las prácticas antiguas de Tíbet y las pusieron aquí. Eso era Bon, lo que llamamos Yundr Bon, probablemente no. Pero el Bon tiene mucho más trabajo en este tipo de cuestiones. Los tibetanos siempre, los tibetanos budistas tienden a tomar a la India como su norte, digamos, por así decirlo. Entonces, va a intentar siempre acercarlo más a la Ayurveda, donde estos 5 deidades no existen.
Ni existen las 5 deidades ni existe el Lungta, en ese sentido. Al sumo te van a hablar de prana, pero es un concepto mucho más asociado con los vientos. Ya estás hablando de los vientos, cuando hablas de vientos hablas de prana. Entonces, el tema del Lungta no es tan importante. Y las 5 deidades personales tampoco es tan importante. ¿Cómo se mantienen esas bien? Haciéndoles ofrendas y haciendo baños, ofrendas de sang, ofrendas de incienso. Esencialmente son como limpias, diríamos acá, ¿no? Con diferentes tipos de la limpia. Pero es una cuestión que es media ahí, border, porque ya es como que volvemos al chamanismo pre-budista. Entonces, eso tiene como cierto estatus ahí. ¿Cómo es entonces que uno hace esencialmente, y con esto ya redondeamos la parte histórica, porque hay un montón de conceptos? ¿Cómo es esencialmente entonces la persona para la medicina tibetana? Es un conjunto esencialmente básico de estos 3 humores, flemas, vientos y bilis, ¿no? En los cuales idealmente la salud es que esos 3 humores se mantengan en equilibrio. Idealmente uno va a tener una parte ritual que podremos llamar veneración de ancestros. Uno va a tener una conexión con los ancestros mediante las 5 deidades. Y va a tener una parte física que va a estar cuidada, que tiene que ver con ejercicios que son, generalmente podemos llamar ir al gimnasio, ¿no? En el Tíbet. Esa es la idea básica. Si nosotros nos vamos de... Las enfermedades son resultado de el desequilibrio, en ese sentido, y la forma de tratarla primaria, y la mejor en cualquier caso, es el equilibrio de vuelta. Esto quiero decir, salté un montón de cuestiones. Los tibetanos tienen, como yo creo, muchas culturas asiáticas, un gran conocimiento, por ejemplo, de trabajo con los huesos. Nunca es lindo romperse un hueso, pero tienen muchos métodos rápidos, tienen como una especie de movimiento para cada La parte, idea ¿no? mía tibetana es la de la columna, como que ahí está toda la... Eso es más una cuestión china, me parece. China. Más china. La médula. Pero Bueno. no, esto de todos los puntos. Me acuerdo que había un médico tibetano una vez. Hay mucho de eso que lo toman de China, quiero decir. Los que especialistas en puntos de, digamos, como punto... El tema de la moxobustión y todo eso, eso es chino. Eso Que haya muchos tibetanos que lo practiquen no significa nada porque los tibetanos te van a decir es tibetano. Te van a decir tibetano. Pero nosotros estamos seguros porque una escuela que los desarrolló históricamente en el siglo IV a.C., la época de Confucio se llama la Yin Yang Chia. Significa la escuela Yin y Yang. Que esencialmente es la escuela que hace la astrología, el símbolo del Dao, sí, ¿no? todo. Todo eso lo hacen ellos. Y ellos son los que hacen el tema de meridianos. Entonces, pasó al Tíbet seguro. Es un método que es útil, sí, porque aparte de lo que vos tenés que pensar que el médico tibetano no te ve de forma seguida. El médico tibetano probablemente tu pueblo no tenga, va a estar en un monasterio lejos, y la idea es que cuando vos lo ves es mediodía, todo el día. Entonces, tiene que haber otro método, digamos, de relax. Y mucho del sistema tibetano también está en tus manos. Te vienen y te dicen, cambia tus hábitos, come esto, hace más Te hacen ejercicio el diagnóstico y vos tenés que volver y cumplir. y Y hacerlo. comportarte como corresponde. Hasta los próximos 5 años que vuelva a pasar. Exactamente. Y entonces en el medio hay toda una serie de personas que podemos llamar profesionales de la salud, o trabajadores de la salud, si no quieren poner profesionales, que no están formados pero cumplen funciones vitales. Cada aldea va a tener un especialista en huesos. Te rompiste un hueso, como te lo pongo, con el menor riesgo posible, sin riesgo vascular. Cada lugar va a tener un especialista en dientes, por ejemplo. Cada lugar va a tener un masajista. El masaje en Tíbet es súper importante porque son las pocas cosas que se puede hacer. Porque Claro. no tenés muchas formas de... Y tiene su efectividad comprobada, sí, claro. Y hay 18.000 variedades. Hay con... Eso es como los pueblos de montaña ahora con Sí. los esquí, tenés 8 traumatólogos abajo, 40 kinesiólogos. Es eso. Y saben, porque arrean hueso, todo lo que se rompe, son los que si vos te vas a fracturate en Chaltén, qué sé yo. Sí. Otro Yo no, llego, si vos te vas a fracturar en un pueblo tibetano, es lo mejor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar en un pueblo tibetano tradicional es, por ejemplo, infectarte con algo. O agarrarte cáncer. Cáncer es muerte, esencialmente. Ya estás muerto. O sea, es porque... Primero no lo van a detectar, salvo que tengas a alguien que te detecte con el pulso, que hay gente que te dice que sí, yo no lo vi nunca, pero poner que te detectan. Si lo detectan, tenés que ir a otro lugar a tratarte. Ahora, si vos te vas a caer, te vas a golpear con una piedra y te vas a romper la tibia, así te dan una cosa así, te despertás 3 días más tarde, flotando en el opio maravilloso, ¿me entendés? Y diciendo, ¿qué pasó? No pasó nada. Digo, esto tómenlo así. Como cualquier cuestión tradicional, tiene áreas en las cuales son increíblemente competentes, la medicina tibetana, y áreas en las cuales no.
Yo personalmente me he tratado con medicina ayurvédica, tibetana, ¿sí? Un montón de veces. Siempre hay cosas que me sorprenden, que me enganchan. Que yo creo que por ahí no son nada más que un tipo de escucha más afilada, ¿no? Cuando la escucha es lo principal que vos haces, te haces otra cosa. Pero O sea yo que como... ahora se nota mucho porque ahora la escucha en los profesionales de la salud de cualquier está como muy degradada. Mirá la cara. Cero. No, pero digo, atención básica, no vos que estás en un sanatorio en una cosa especial. O sea, cuando mi hermano va al médico de allá de Moreno, no lo escuchan. Es difícil. Yo te digo una cuestión, yo Le conocía dicen un... así la lista. A mi mamá le fue a ver un médico divino, le dio Sí. así la lista de cosas que se tenía que hacer. Digo, básicamente nadie escucha nada. Yo igual, para dar un contraejemplo occidental, yo conocí un tipo que era un psiquiatra cuadrado, pero cuadrado hasta lo... ¿Sí? Que te hacía el test de Roger y te identificaba cosas que yo, para mí eran magia, ¿entendés? El tipo agarraba, lo escuchaba, te hacían el Roger y vos, ¿qué te parece esto? También se iba y decía, bueno, el tipo este tiene tal tipo de cuestión, le pasó tal tipo, no sé, va a tener diabetes en 3 años, y vos decías, y después vos lo seguías y el tipo tenía todo eso. ¿Cómo lo hacía? Para mí es una función de eso, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que nos pueden dar a nosotros, ¿no? Es como una cuestión más general. El recuperar el valor de la escucha y la idea de pensar a la persona Tal cual. como una cuestión general. Y pensar que la mayor forma de la medicina en ese sentido es preventiva, ¿no? Es preventiva. ¿Hasta acá alguna consulta? Yo para no... Es correcto, en base a lo que vos contaste al principio, pensar la medicina tibetana como que uno tiene un estado, como vos dijiste, de salud óptimo, de equilibrio si se quiere original, y la medicina lo que hace cuando uno está mal es evocar ese estado que está como latente en uno, ¿es algo así? Sí, evocar es una cuestión, un verbo cargado, pero sí, esencialmente sí. Pero, Digamos, como convocar ese estado de equilibrio original que uno supuestamente tiene Sí, de las gunas. sí, lo podemos ver como un evocar. Sí. Sí, pero sí, está bien. ¿Alguna más? Claro. Yo me imagino, a ver, en la cuestión como más moderna, esta cuestión de la efectividad, digamos, de los métodos. Yo me imagino que, como aún existe hoy, uno plantea ciertos modelos explicativos de ciertas cuestiones, pero también hay como un contraste con la realidad concreta de si reparaste bien los huesos o no reparaste bien los Correcto. huesos. Tiene que haber como alguna praxis o alguna instancia de El quinto que se murió cambiaba la técnica. Entonces, al final es buena, pero porque quedaron unos Totalmente. cuantos experimentos. Con modelos por ahí más estrictos o más estructurados, que por ahí no, el problema no es mío, el problema es él, que no era... O sea, yo sigo haciendo lo mismo y el problema es él que se muere malamente para mi práctica, o cuestiones como mucho más flexibles y también contextuales. Si estas cosas se daban, pues yo me imagino, si vos vas a ver un médico tibetano, te cruzás 3 valles, lo ves una vez cada 3 años, ponele, ¿no? Y te da una indicación, pero no volvés nunca jamás. Es difícil, ¿cómo sabés? Métricas. Lo que vos me estás preguntando es métricas de efectividad. Esto es una discusión ahora. Tradicionalmente no era tan así porque realmente la medicina era más tópica. Si vos cruzabas los 3 valles era porque te estabas jodiendo algo. Claro. Y si te funcionaba no ibas a volver. Si funcionaba no ibas a volver. Pero ese problema de la métrica es un problema tradicional de todas las etnomedicinas. Por ejemplo, en lo que se hacía, para poner un ejemplo, en China se le paga un estipendio al médico. Y si te enfermas no les pagabas. Es la forma rápida de... El Rápida médico que de tenía testear. plata era que era famoso y era Que bueno. anda bien. Ahora, después el Mensican, que es el instituto que controla tanto la parte de astrología como de cosas, donde yo tomo los cursos, tengo los libros y todo eso, se funda en 1961. Y el problema es, o sea, cuando piden la cuestión a la India le dice, tenés que tener un tipo de métrica. Y eso al día de hoy se está peleando. Generalmente la generación más joven, digamos, post-2010, de médicos, lo que está intentando hacer dentro de la comunidad tibetana es establecer un protocolo Sí. lo más similar al protocolo, llamemos indio, no llamemos occidental, llamemos a indio, el cual haya una historia clínica, esa historia clínica sea accesible por todos, y esté tabulada en De categorías. alguna manera que puedas seguirlo o ver los resultados. Y que aparte puedas contrarrestar categorías, porque pensar lo que es el tema, por ejemplo, de la diagnosis por pulso. Por ahí un médico le dice, este tipo tiene diabetes. Ahora, ¿cómo lo describís? ¿Cómo es el pulso de una persona diabética versus el pulso de otra persona?
¿Cómo lo transmitís? ¿Cómo Claro. transmitís? Es difícil tipificar. Entonces hay mucho de eso y hay toda una discusión entre los médicos tibetanos, entre los que son, digamos, los más practicantes yogis y los más... Profesionales. no, yo diría Positivos. más materialistas o por ahí más clásicamente pro-occidental. Que hasta qué punto se pierde la potencia del sistema si vos la tabulas. Para mí no se debería perder, para mí esta es mi opinión personal, no siendo médico ni siendo así, no se debería perder en tanto en cuanto vos lo hagas no con la idea de aplicar un DSM-5 y decir, che, entra al lado y lo mando acá, sino manteniendo por ahí la escucha, manteniendo la apertura al otro. Pero la verdad que también está bueno saber si le pifiaste o no. Si vos operas del lado de yo soy Buda de medicina y lo único que te hago es te mando salud y si vos te morís, no Mala está tuya, bueno. mala Claro, tuya. mala tuya, tu ignorancia básica, ¿me entendés? Eso yo no creo que esté bueno. No, yo creo que no esté bueno. Entonces, yo creo que se puede hacer. No, es una tarea que yo me imagino que va a llevar años y años y tiene que haber un consenso. Lo que yo creo que falta. La medicina tibetana es chiquitita. En el Mexicán habían registrados la última vez 900 y pico de doctores para todos tibetanos. Que son 6 millones y pico. Entonces, la mayor parte va a ir a otros lugares. Yo creo que lo que va a pasar es. Si se logra un consenso, hay cosas que son recontramedibles para mí. Tema de la osteopatía. Todos los temas de ahí Sí, sí. es medible, es medible. Y hay cosas que para mí no las vas a poder medir nunca, como la interpretación de sueños, que es otra parte muy importante, o la adivinación con cosas. Sí, ojo, porque ni siquiera planteo cuestiones de que no tengan resultado, ¿eh? No, yo sé, medir los resultados. Yo no estoy diciendo que Si sí vos me funciona o no. decís, no sé, Un método científico. si vos decís el diagnóstico por pulso, Claro. Ujú. frente, no sé, a los sistemas de diagnóstico de inteligencia artificial, que a la medicina tradicional le pasa el trapo, Sí, sí, sí. o sea, Pero se uno supone- se equivoca 600 veces y produce más daño con un sistema diagnóstico, pero nadie está diciendo que está pidiendo el sistema diagnóstico que tenga una escucha comprensiva y que contenga... Pero yo trabajo en IBM, estamos nosotros haciendo con Watson. Watson, la efectividad que Ah, tiene sí. para hacer el tema de Leí por lo de diagnóstico Google. de cáncer es fantástica. Es como que te encuentra todo. Sí, coincido, o sea, es una pregunta distinta. Ahora, yo en eso estoy en desacuerdo. Yo no creo que funcione o que no funcione es una cuestión científica. Obviamente necesitas para la No, cuestión no, lo científica. que él preguntaba Ahí era no un está método muerto. científico. No, para mí no es científico. Para mí, cualquier buen hechicero, cualquier buen chamán, tiene que tener cierta seguridad de que va a funcionar. Pues si no, no es buen hechicero o chamán. O sea, en ese Claro. sentido. Si vos, nosotros tenemos la cuestión de la alineación con todas esas cuestiones. En las cuales vos decís, no sé qué es lo que. Si yo veo un brujo y le digo algo, no sé qué voy a esperar, no sé cómo medirlo, no sé si va a pasar, si no va a pasar. En el Tíbet, donde no es una especialidad aparte, sino que es un simple resultado de la acción de tu práctica, hay más criterios. O sea, no todo el mundo es el mismo brujo. No todo el mundo van y le dan guita para que haga mierda a otra persona, ¿me entendés? Claro. Lo que va a hacer es, va a haber un grupo de gente que va a tener fama hecha de forma ritual o hecha de forma, no sé, conseguir un grupo de amigos que van, lo matan y después le ponen una purva acá, ¿me entendés? Fue que la haya, como lo quiere decir, pero en un contexto más tradicional, la efectividad es la marca del chamán barra hechicero. Si no, nadie tiene miedo. Si vos sos un tipo que te grita mantras, nada más, ¿entendés? Pero si vos sos un tipo que tiene la impresión de que te puede matar a la noche, ¿entendés? En un castillo, una cosa cerrada y apareces muerta, opa, ya de repente nadie lo va a molestar, no va a decir, no, al fondo de cosas. Por eso digo, para este grupo de gente, este tema de efectividad es súper importante. No es importante, es súper importante. Y no solamente para este grupo de gente, recuerden, por ejemplo, que y con esto ya pasamos a otra parte, o sea, nos vamos a ir. Recuerden que, por ejemplo, la Revolución Rusa empezó porque un monje loco que se acostaba hasta con el agua se acostaba hasta con los cisnes de piedra del coso, convenció a Zarina que podía curar al hijo y lo curó. Lo curó. Hipnotizándolo, simplemente sacudiéndolo, simplemente sacando a los otros médicos rusos que la idea era denle Matarlo. sanguijuelas, sí, lo que sea, lo curó y él tuvo, por esa cuestión, fue un personaje. Todo el poder que tuvo. Todo porque tuvo. Con lo cual, no hay que dejar de lado la efectividad. Si una persona es efectiva en estas cuestiones, que puede ser por 18.000 causas, yo no estoy diciendo que sea efectiva, sea porque necesariamente sabe lo que está hablando. Pero si es Una persona efectiva, iluminada que sabe lo que no. va a tener poder en estas sociedades, va a tener mucho poder. Y va a estar mucho más acostumbrada a la sociedad de
marcar qué es lo que es efectividad o no. Para nosotros es bizarro. Para ellos no, o sea, ¿cuánta plata? No, yo me acuerdo de un tibetano diciendo al otro, ¿y cuántas ofrendas te pidió para hacer tal cosa? Ah, pues yo conozco uno, pero te pide un montón más. ¿Ves? O sea, ese tipo de, me sale más barato con este maguito que con el otro maguito. Lo mismo un grupo de lineales, Es un brujo lineal. Pero lo mismo, para nosotros es un pintor. Vos vas a un pintor y él te dice, ¿por cuánto te pinta este lugar? Y te sale 10.000 pesos. Y traigo a mi primo y te lo hace por 5, ¿me entendés? Y es bueno ahí, La terminación no es la misma. no es sobrenatural, es Sí, es una mundano, técnica. es una técnica para. Entonces, la efectividad es importante. Pasa que nosotros, por la cultura, digamos, judeocristiana, tenemos mucho el tema de lo natural y lo sobrenatural. Entonces, lo que sea estadísticamente injustificable, metemos lo divino y la magia. O sea, en estos campos la magia es una forma de física. Sí, a ver, yo te lo diré más. Si vos vas, por ejemplo, a China o vos te vas. Anda a China, por ejemplo, y fíjate Técnico. los grandes millonarios en un país que teóricamente es marxista-leninista, tienen todos brujos, todos divinaciones. Automáticamente, Es todos más, divinaciones. Los edificios los... Lo hacen con Feng Shui. Todo con Feng Shui, todo. Pero directamente es un criterio, digamos, ¿no? O sea, lo vamos a hacer así. Una empresa larga, sí. El Banco de Tokio acá tenía, por ejemplo, el tema de la pared del oeste sin terminar. Sí, Acá en Buenos Aires. sí. Bueno, acá en Buenos Aires, un par de cosas coreanas traían sus choibuls, sus chamanes, para bendecirlo. Y su función es chamán corporativo. O sea, laburas dentro de poner, no sé. El CEO chamán. ¿el CEO? Sí. Nunca generalmente eso. Generalmente ahí llega hasta la guita, ¿viste? Llega hasta la guita y dicen, bueno, nos metemos a alguien de Harvard, así. Pero generalmente siempre tiene un lugar. No es algo que es no es algo que es raro. Está más integrado, ¿no? Es como el tema de las vidas, es lo que yo siempre digo, de las vidas pasadas. Para nosotros los budistas occidentales, las vidas pasadas, discutimos y es correcto que no tienen base textual, y es totalmente correcto. Ahora, es una perspectiva ética, que es fuera del contexto. La perspectiva émica dentro del contexto, no sé, en Sri Lanka, en Tailandia, ahí se plantea las vidas pasadas. Es totalmente aceptado. ¿Te acordás la del tío Bombay? Tu abuelo Sí. se murió y te va a volver a ver y le tenés que ayudar. Todo es totalmente, pero ni siquiera hay una pregunta sobre ¿tiene sentido budista? Si no tiene sentido budista, debe estar mal el budismo, o sea. Totalmente así. Como Gardel. Como Gardel. ¿Hacemos el break acá? Corten, explica Gardel y se... Sí. Siempre